una hasta participación de la diáspora y de los, digamos así, abogados de que están fuera del país que sintonizan este programa. El apoyo ha sido genuino. Yo Así lo es. siento en las calles, lo siento en los diferentes lugares. Así es, la comunidad jurídica se ha identificado con este programa porque aquí se debaten los temas jurídicos con objetividad, se escuchan todas las posiciones y digamos con responsabilidad también y respeto a las opiniones de los demás, además apegados siempre al sentido jurídico más apropiado. Eso es así. En la semana hemos tenido, como siempre, pero particularmente en esta, una serie de noticias que vamos a compartir con ustedes. Lo primero es la decisión del caso de Junior Rodríguez, donde el implicado principal fue, digamos, condenado a 20 años y los demás fueron descargados. Hubo una condena mínima en otro de los implicados. También tenemos la noticia de que el presidente Luis Abinader, ante las declaraciones del exministro de Haití, le cerró las puertas y lo declaró non grato y prohibió su entrada, dando lugar a que él contestara que para él constituía un honor el hecho de que se le impidiera. Esto desata unas políticas de relaciones públicas, internacionales y diplomáticas que veremos más adelante. También tenemos que los precios de los combustibles se mantienen sin variación pese a haber un decaimiento del precio del dólar que se utiliza como referente, pero también el precio de petróleo de manera internacional. Hay una presión en el que el gobierno, pero ciertamente, como dicen las noticias y comentaremos más adelante, el gobierno de Luis Abinader asumió gran parte cuando estaba en su vida y, y eso ha generado, digamos así, en el mundo económico reacciones. También de manera internacional fallece la reina Isabel II, la monarca del Reino Unido, que lo comprenden Irlanda del Norte, Gales, Escocia, Inglaterra, y las 14 mancomunidades conforman el Reino Unido, incluyendo a Canadá. La monarquía más fortalecida y más milenaria, y se constituye la segunda, digamos así, con más años en la monarquía, solo superado por un rey de Medio Oriente que tiene 73 años. Cumplió este año su jubileo de Platinum con 70 años. Lamentamos el fallecimiento y eso genera una cadena, digamos así, de movimientos internos dentro de la monarquía y sus representantes. El presidente Luis Abinader emitió sus condolencias del pueblo dominicano por el sentir pérdida que había sentido en el nivel internacional. Ahora Carlos III es digamos, el rey y su sucesor, el príncipe Guillermo y sus 3 hijos. También tenemos que en esta semana se celebró el Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal de la Escuela del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales y también del CEF, el Centro de Estudios Financieros con sede en España, quien tiene una sede local, celebró y la Procuradora General de la República emitió contundentes declaraciones sobre el proceso reflectivo que deben de hacer los fiscales al momento de solicitar prisión preventiva para dejarlo para los casos más graves. Así dejó aperturado e inaugurado de manera exitosa, un rotundo éxito. Saludamos a la organización. También tenemos como última noticia, digamos, la expresión o reacción u opinión de la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho cuando se genera el descargo digamos así, del exdirector de la ONSA, cuando se refiere que la corrupción no está siendo tratada en los tribunales con la ejemplificación que ellos entienden. Unas fuertes declaraciones
que vamos a analizar con respecto a este tema. Creo que, en mi opinión particular, los fiscales, los jueces tienen libertad de opinión, pueden expresar como sea, pero la independencia de los poderes debe de mantenerse. Vamos a analizarlo más adelante. Ahora venimos con los comentarios. Que la magistrada Jenny Berenice es una figura de primer orden en la República Dominicana. Primero por su prestancia, digamos, por su, digamos, para llamarlo de una forma, sus posiciones firmes cuando las expresa y como las plantea y las defiende en los tribunales también, porque hay que estar de acuerdo con que es una litigante de primer orden. Las declaraciones que ella ha emitido fue a través de un tuit, que lo tengo aquí textualmente, dice: en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea. Es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. Obviamente que esas declaraciones se dan a propósito de la sentencia que sobrevino del caso de Junior Ramírez. Esto ha desatado un debate tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, y como bien apuntó Manzano, es una noticia que aquí tenemos que comentar. Yo quisiera primero enfocarlo desde este punto de vista. Yo quiero interpretar la queja de la magistrada Jenny Berenice no como, digamos, una manera de inmiscuirse en las decisiones de un poder judicial que falló en base a una lógica motivada a la que se le puede recurrir y la Corte dirá si tenía razón o no. Es decir, yo conozco a los jueces, a muchos de ellos, ¿verdad?, de los que han participado en estos procesos, y también sé de su prestancia, su valía, y que son personas, desde mi punto de vista, también honestas. Sin embargo, la queja de la magistrada tiene un punto que nadie se ha sentado quizás a verificar, y es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Ella habla de variación de criterios, es decir, los tribunales varían sus criterios. Lo dice en los dos párrafos de su tuit. Primero dice que es contradictoria, ilógica, es decir, lo que ella plantea es que históricamente los tribunales han venido fallando de una manera y de repente ella entiende, digo, estoy tratando de interpretar su posición, que esa manera que los tribunales han venido interpretando la han variado justamente en el momento en que se están juzgando a los corruptos. Y esto es interesante. Por ejemplo, la variación de medida Alexis Medina, todos la pueden comentar, pero nadie puede cuestionar el hecho de que el juez actuó conforme a lo establece la ley. La ley establece que son 18 meses y en ese sentido, como tenía 18 meses en prisión, obviamente produjo una variación de la medida, porque la ley lo contempla. Que esto obviamente no quiere decir que ya él está eximido del proceso penal, no quiere decir que él no puede resultar culpable. Y traigo este ejemplo a propósito del comentario de la magistrada por lo siguiente. Tú, Francisco Manzano, y todos los abogados de ejercicio que me están escuchando saben que todos nos hemos cansado históricamente de explicar a los tribunales que una vez vencido el plazo máximo de la prisión preventiva debe proceder por lo menos una variación. Yo tengo clientes que duraron 3 años y 4 meses presos. Y en ese momento los tribunales interpretaban una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a propósito del plazo, que habla de la proporcionalidad. Y en esa interpretación, que ciertamente deja una ventana a la Corte para que se interprete de que, bueno, el plazo debe ser proporcional con la pena, y aquí se relativizaba ese plazo máximo de la prisión preventiva y se le daba más tiempo del ordinario, del que correspondía a una persona en prisión, basado en esa interpretación. Resulta que ahora esa interpretación dejó de ser en el momento precisamente en que se está conociendo una variación de medida de coerción al hermano del expresidente de la República. Ojo, quiero decir de ese juez, que ese es un juez joven, que no participó probablemente de todos esos criterios de antaño que, digamos,
desde el punto de vista de los abogados de la defensa, históricamente ha estado mal, pero que desde el punto de vista de los abogados de la acusación, esa interpretación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es correcta. Fíjense que no estoy en este punto asumiendo una postura, sino diciendo son puntos encontrados. Pero ahora vemos a un juez que tiene una posición precisamente en el momento en que se está juzgando la corrupción. Hasta ahí está bien. Ahora, yo no sé qué pasó en esta sentencia de Junior Ramírez, del caso de Junior Ramírez, que la magistrada habla de contradicción y de variación de criterio. Sí, queremos saber si es que ese tribunal le han planteado el mismo caso bajo condiciones similares y ha fallado de una manera diferente. Si es así, lo que establece la norma es que el tribunal está en la obligación de justificar de manera motivada y expresar que está variando el criterio y explicar por qué. Es decir, que es interesante, fuera del chisme jurídico que se arma a propósito de una declaración de la magistrada, yo quiero ir a la parte técnica. ¿Qué ha visto la magistrada Jenny Berenice en esa variación del criterio? ¿Verdad? Que como el ejemplo que pusimos anteriormente varió, pero varió un juez joven al que obviamente no se le puede imputar o digamos, las faltas de los tribunales anterior a él haber sido juez. Pero en este caso, ¿qué entiende la magistrada que es una variación de criterio? Eso sería lo interesante que se explicara para que la gente no se concentrara en el hecho de que ella quiere involucrarse en un poder que no le pertenece, que es el Poder Judicial, porque ella lo que ha dicho, hay una variación de criterio. Yo entiendo que en cualquier momento, o cuando veamos la sentencia, porque yo no la tengo, la sentencia, podríamos verificar en base a la jurisprudencia que ha dado ese mismo tribunal, cuál fue la variación. Pero te pregunto, para cuando un juez descarga a un imputado por ausencia de prueba, ¿cuál motivación más debe de ser o que con qué rigidez debería ser esa interpretación jurídica? Es decir, el juez tiene la obligación de motivar cuando acoge o rechaza algún pedimento jurídico. Pero cuando un juez está en presencia de un descargo por ausencia de prueba, ¿qué motivación tú vas a hacer? Bueno, ¿Qué laxo? Digo, pregunto en qué variación jurisprudencial ha habido si tú estás ante una ausencia de prueba, ante un hecho jurídico. Bueno, lo que pasa es que tú lo has dicho. Puede haber una interpretación en la variación de la valoración de la prueba. Es decir, yo puedo valorar una prueba, por ejemplo, yo puedo entender como tribunal que el hecho de que yo tenga un testigo que haya visto el hecho que se produjo, el hecho típico antijurídico y culpable, y este testigo lo vio, digamos, bajo un escenario determinado, resulta que si se me presenta otro caso y tengo un testigo que vio un hecho en un escenario similar al anterior, lo lógico sería, por aquello de la seguridad jurídica que deben impregnar las decisiones de los tribunales, que yo falle conforme a un criterio ya establecido. Si el tribunal estableció que para valorar esta prueba yo la valoro de tal forma. Si posteriormente en otro caso similar, con condiciones, obviamente nunca se repite el mismo caso, similar, yo varío la forma en que valoro la prueba, obviamente que mi decisión será por falta de prueba, pero probablemente la variación estuvo, digo yo probablemente, en la valoración de la prueba. Eso nosotros tendríamos que verlo con la decisión o que la magistrada Jenny Berenice explique en qué consiste lo que ella a su modo de ver entiende. Es una variación de criterio del tribunal, porque es interesante. Ojo, la magistrada Jenny Berenice es una abogada capacitada. Lo que hay que presumir que ella está hablando con elementos que le llegan a esa conclusión. Válidos o no, desde tu punto de vista, exacto. O sea, tú lo puedes cuestionar o no, pero realmente es un punto de vista que presumimos, como bien apunta mi distinguido amigo, que tendré el honor de presentar a continuación. Entonces, que lo haya hecho basado en elementos materiales objetivos de la sentencia que le dicen que evidentemente aquí se produjo una variación de criterio. Yo parto de lo siguiente, no se vio la jurisprudencia, es decir, los textos que se llaman a violar como norma previa, con carácter jurídico o certeza, la teoría del tipo, la creación de una conducta son las leyes. La jurisprudencia, para ser jurisprudencia, no puede ser una sola sentencia, tiene que ser un criterio reiterado en el tiempo para convertirse en fuente de interpretación cuando existe
alguna forma en el cual el legislador no ha previsto algo en la norma. No, ojo, ella no ha dicho que se varió la Estoy hablando de jurisprudencia. Jenny, yo no voy a hablar de lo Jenny. que quiero ¿De qué decir voy a hablar es yo de Jenny? que lo que ha establecido la magistrada es una variación de criterio del tribunal. Está bien, pero yo voy a dar mi posición con respecto al caso, porque la posición de Jenny yo la respeto y entiendo que desde directora de la persecución, ante una decisión adversa, ella tiene la obligación de emitir ese tipo de cosas. Y yo no la cuestiono. No la cuestiono porque esa es su posición. Ella es la directora de persecución, es la que representa al Ministerio Público y es válido que ella haga ese tipo de opiniones, porque está defendiendo su posición. Pero también es válido, como lo hace la jueza del Consejo del Poder Judicial de España, que emite un tuit diario sobre el pensamiento de lo que hace el Poder Judicial y emite su posición en contrario. Los jueces también deberían de salir a decir sus decisiones. Esa es la base de la democracia, discutirlo todo. Ahora bien, Siempre y cuando no se afecte la institucionalidad. ese es el Siempre y cuando no se afecten los pilares que sustentan el Estado social, democrático y de derecho. Ese es el punto que había dicho ahorita. Hay que tener el margen de no crear una fricción y una tensión innecesaria entre dos poderes del Estado. Entonces yo creo que estamos en el momento idóneo para presentar a nuestro querido amigo. No, que él viene a hablar de hermano. populismo penal. Y el tema encaja, ¿verdad? Porque el tema encaja. Se ha querido cuestionar eso como parte De hecho, me gustaría saber la opinión. Miren, nosotros vamos a ir a una breve pausa. A quienes nos sintonizan y quienes están viéndonos en vivo, vamos a hablar con José Hoppelman. José Hoppelman, siempre sus declaraciones se vuelven controversia, diga o no diga, hasta su silencio. Entonces, después de la pausa vamos a presentar.